Muy bien, pues en esta referencia, en estos videos, en esta serie de videos vamos a estudiar, en esta serie de videos vamos a hacer el estudio de los planos del cráneo. Vamos a analizar cómo la estructura tiene mucho que ver con la primera práctica que realizamos, el estudio de esferas. Brevemente decir que trabajamos con una esfera mate, algunos de ustedes con una esfera reflectante. Sería interesante más adelante invertir el modelo para poder generar una estructura muy similar en escala de valores a lo que vamos a tener, por ejemplo, en el cráneo con la esfera mate. Nos podemos dar más una idea de cómo puede funcionar ahí el esquema de sombras y luces, y las esferas reflectantes que más adelante se van a parecer más a lo que es una esfera en la que va a haber brillos especulares, un juego de luces más definidos y más delineados. Para darte una idea de por qué razón tenemos que comenzar con el cráneo, vamos a revisar brevemente lo que tendremos que hacer más adelante. Tengo aquí una referencia de lo que es el estudio que realizaremos sobre lo que es el tema del esqueleto, para el cual nos vamos a ayudar de referencias. Por eso es importante que puedas consultar ya sea la mayor cantidad de libros, no importa si son enfocados a la anatomía, más en el punto de vista científico. Los libros de dibujo, por supuesto, son más sintéticos, y en el video estoy mostrando lo que es el libro de Andrew Loomis, El dibujo de figura en todo su valor, que es un libro muy entrañable en el caso de la ilustración y el dibujo. Es un método realmente muy empleado por quienes nos interesa el dibujo de figura humana, enfocado desde luego, por ejemplo, al arte comercial. Vamos a hacer exactamente este ejercicio. Aquí está invertida la imagen, pero vemos que vamos a trabajar con el esquema completo ya del esqueleto, y las proporciones de nuestro cráneo se van a reducir considerablemente, por lo que es muy importante que lo sepas dibujar primero más grande y luego ya empezar a reducir. Más adelante, con una hoja de papel vegetal superpuesta, vamos a trabajar y estudiar todo lo que son los músculos. Aquí te estoy tratando de adelantar un poco por qué tenemos que ir realizando este trabajo por fases para que quede perfectamente claro. Aquí en el video igual también te vas a dar una idea de la punta, por ejemplo, del lápiz, qué tan afilada debe de estar. Inclusive diría, a pesar de que está muy cercana a la toma, que podría todavía tener mucho mayor filo. Y vamos a trabajar con lápices H para generar una textura similar a lo que es nuestro cráneo. Bien, nos vamos a apoyar de algunas referencias también digitales, y un poco la idea de lo que vamos a realizar es el estudio del cráneo, tal y como lo vimos con el modelo estático en la sesión en el aula, en el que podamos imaginar que estamos viendo el cráneo a la altura de nuestra vista, es decir, nuestro horizonte va a coincidir, digamos, a la altura de nuestra vista con la altura de la vista del cráneo, y como si lo estuviéramos rotando, vamos a ver la cara lateral. Dentro de esto, pues también está la vista en 3/4, que nos va a servir más adelante para el estudio de personajes que tenemos que realizar hacia el final del curso. Aquí te puedes dar cuenta que también puedes modificar la iluminación. Voy a sugerir aquí que la iluminación 3/4 va a ser la más adecuada, porque nos va a arrojar la mayor cantidad de información de un objeto, nos va a dejar ver la estructura sin deformarla. No vamos a tener una iluminación muy sutil, que por ejemplo en este tipo de estructuras, igual que en la esfera, pues por la forma que tiene el cráneo, que es mucho más parecida, vamos a tener esos planos ligeramente bañados por la luz, y conforme vayan desapareciendo hacia el lado opuesto, pues vamos a tener sombras suaves. Si bien puedes contrastar un poco más el dibujo, ya veremos cómo lo vamos a ir detallando. Bien, vamos a observar aquí algunas características antes de pasar a nuestro dibujo. Rápidamente quiero que veas el punto donde se encuentra el punto de inicio de nuestro dibujo, que va a ser el centro de esta circunferencia, primero en bidimensional, imaginaria, que va a ser el punto central. Para Loomis este era el centro, es el centro de la esfera, que él utiliza para el dibujo tanto del cráneo como del rostro, y representa justamente el arco
la posición del arco ciliar. Se llama arco porque aquí tenemos esa curvatura y luego en el punto en el que empieza a reducir su protuberancia, digamos, hacia la parte frontal, vamos a tener la posición justamente en la que están las cejas. Por lo tanto, nuestras órbitas oculares van a empezar por la mitad. La segunda línea que vamos a tener es una línea que cruza justamente por en medio de los ojos, ya que estén ahí, los lacrimales. Los lacrimales van a ser un punto, o lacrimal en latín, va a ser el punto en el que vamos a ubicar una segunda línea, que aquí ya la tenemos representada en nuestro esquema, de tal manera que en nuestro formato A3 vamos a tener dos circunferencias de diferentes proporciones. Vamos a empezar primero con la del lado izquierdo, tal como lo hicimos en la sesión. Recordarte nada más que es una esfera en el formato A3 de 8 centímetros aproximadamente. Vamos a ubicar su centro, esta línea roja. Es por lo tanto la que se refiere a el arco ciliar. Y vamos a tener nuestra línea media, esta de aquí, que la podemos obtener esta dimensión simplemente imaginando aquí. Primero que nada, vamos a tener diferentes secciones. Vamos a verlo aquí con la estructura del UMIS. Aquí tenemos el centro, línea del arco ciliar. La altura generalmente está definida más bien por la altura de la cabeza. Hacia abajo va a ser la base de la nariz y tenemos lo que es el mentón, y esa altura se va a repetir constantemente. Aquí lo vamos a ver. Nuestra altura máxima para nosotros va a ser la altura del cráneo. Nuestra línea está representada aquí en la parte superior. Línea del medio, la segunda línea, el arco ciliar, la base de la nariz y posteriormente el mentón. Las líneas medias se van a dividir aproximadamente en cuartas también, tanto para buscar la posición de, por ejemplo, la posición en la que surge la nariz o la base de la nariz y posteriormente el punto de contacto de los dientes. Muy bien, entonces aproximadamente a una cuarta, ligeramente por debajo de esa cuarta, voy a empezar a imaginar justamente la fosa nasal. Entonces vamos a activar aquí nuestra referencia lacrimal. Por lo tanto, igual vamos a empezar ya a dibujar cuanto antes para que esta guía no se haga demasiado extensa. Vamos a también tratar de imaginar nuevamente nuestras secciones, tal y como lo pensamos. Vamos a ocultar ya por un momento estas referencias y quedarnos solamente con una fotografía que aquí nuevamente tengo que aclarar definitivamente que al tomar la fotografía con el objetivo de un celular, de una cámara de un celular, pues se puede hacer ligeramente una pequeña distorsión en nuestro objetivo y tener un efecto como de ojo de pez. Entonces hay que tener cuidado de revisar bien en dónde hay distorsión. Probablemente la tengamos que corregir para que no esté tan evidente, ¿no? Voy a dividir aquí mi espacio de trabajo en hoja vertical. Realmente lo que quiero es que de este lado quede mi esqueleto. Vamos a intentarlo de nuevo, de mi cráneo. Vamos a tratar de tener la referencia. Aquí simplemente por una cuestión de posición, prefiero simplemente que esté ubicado del lado derecho nuestra referencia. Muy bien, vamos a hacerla un poco más pequeña y observar que dentro de esta distorsión, aquí vamos a tratar de corregirlo lo más posible apoyándonos de nuestro referente en 3D. Y vamos a indicar aquí, primero que nada, que también tenemos un eje central, que sería el que justamente va a dividir nuestro cráneo, exactamente en una simetría prácticamente axial, en la que se va a dar lo mismo del lado izquierdo que del lado derecho. Nuestro punto de inicio para nuestra circunferencia, que representa esa esfera, pues estaría más o menos en esta posición. Y vamos a ver cómo realmente lo que tenemos aquí representado es una pequeña depresión. O sea, estas líneas van hacia abajo. Por la curvatura, aquí simplemente también viendo ese efecto lo tenemos también en las órbitas oculares, punto que traté de describirte bastante en la sesión.
y vamos aquí a encontrar nuevamente esta misma curvatura. En la parte inferior va a ser exactamente el lado opuesto, porque estamos viendo ya debajo de nuestro horizonte. Aquí vamos a ver que coincide el punto medio. También va a llegar un punto en que esta distorsión imaginaria de la esfera que estamos cortando en secciones, pues va a llegar un punto en que coincida más con el punto de vista de mi ojo y deje de ver esas elipses tan exageradas. Por lo tanto, vamos a ver también otra cuestión. La circunferencia imaginaria que vamos a trazar se va a ir cortando porque nuestra cabeza, y esto vamos a tratar de verla aquí también con nuestro modelo, es un poco más, tiene esa pequeña depresión hacia el interior del cráneo, en donde realmente vamos a tener una estructura mucho más ensanchada en la parte de atrás. Voy a alejarme un poco, que en la parte posterior. Por lo tanto, este es el punto más ancho del cráneo. Aquí vamos a ver el hueso frontal, los parietales, y este hueso que está aquí hundido hacia adentro es el temporal, y aquí detrás el occipital. Entonces, nuestra estructura, nosotros vamos a tratar de emular ese pequeño corte, haciendo un corte también en la sección de la esfera. No es completamente, no va a llegar hasta acá. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro punto de referencia? Nuevamente va a ser que en la parte que está justamente el arco ciliar, la parte que coincide con la altura de la altura máxima de nuestras orejas, va a ser el punto en el que justamente este cráneo tenga su punto más ancho. Entonces voy a empezarlo a señalar aquí. Aquí va a ser el punto más ancho del cráneo. Aquí darnos cuenta que estoy trazando una línea no tan perfecta, lo cual está bien. Aquí no queremos, si bien la línea, tratar de que tengamos un eje, un apoyo. Si bien no estás viendo mi mano, estoy tratando de apoyarme para trazar una forma que realmente es un contorno no tan perfecto. Igual, de la misma manera, nuestras órbitas oculares, que nuevamente vamos a comenzarlas por debajo del arco ciliar, pues voy a tener unas formas un poco más quebradas. Voy a empezar aquí a indicar una forma alejándonos de los símbolos. Por lo tanto, la cabeza vamos a dejarla de ver como un ovoide, es decir, no vamos a empezar a dibujar cabezas así, a menos, obviamente tenemos la estructura del maniquí que se parece mucho a esto, pero de igual manera no voy a dibujar las órbitas de los ojos perfectamente delineadas, sino que me voy a dar cuenta que están formadas por diferentes secciones parecidas a un octágono, más a un octágono que a una elipse perfecta. Entonces, bueno, de la misma manera, no estás viendo mi mano, pero estoy haciendo poca presión, inclusive hasta en el lápiz digital, para generar primero un bosquejo y luego ya empezar a definir. Aquí tengo que hacer un ejercicio similar al que hicimos con la práctica de evaluación diagnóstica, en donde estoy reflejando lo que tengo de un lado, estoy tratando de reflejarlo en el otro extremo. Y a partir de esto, pues ya tengo una guía. Aquí hay una pequeña separación. Si pensamos en de qué proporción es esta órbita, pues prácticamente estoy llegando a la mitad más o menos de este segmento, si bien no está desde el centro y está ligeramente separado, pero sí es una media, digamos, de esta área de aquí. En este punto me voy a comenzar a ayudar de justamente las mismas órbitas para ver esta pequeña saliente aquí al borde de nuestros orbiculares. Está un pequeño borde que contornea justamente toda la órbita ocular y que se une justamente en una especie de suturas hacia lo que es la parte superior. Aquí vamos a representar esa pequeña depresión que tiene, por lo tanto, el cráneo. Lo voy a hacer de nuevo. Es decir, esa pequeña forma que se ve un poco más reducida, justamente haciendo un efecto, también nuevamente pensando un poco en espejo. Vamos a corregir esto.
lo más simétrica posible. Sin embargo, no hay simetría perfecta, ¿no? Aquí sí podemos tener ciertos rasgos distintos que también nos hagan ver más natural el dibujo. Vamos entonces a ubicar ahora lo que es la fosa nasal, justamente en la línea media donde están los lacrimales. Ahí va a comenzar, aquí podemos darnos cuenta también. Probablemente está ligeramente por debajo, pero nuevamente te vuelvo a indicar que esta fotografía, el cráneo está ligeramente angulado. Realmente si lo observo casi frontal, vamos a verlo con nuestro modelo 3D, casi esta altura media, aquí que lo estoy colocando totalmente recto, ve como casi está a la altura media de lo que es esta órbita. Por lo tanto, muy bien, tenemos que comprobar que todo lo estamos interpretando correctamente. Vamos entonces a indicar aquí esa fosa. Aquí puede ser que esta forma venga un poco más, primero más recta, y darnos cuenta que tiene una muy marcada circunferencia en la parte inferior. Nuevamente voy a tratar de manejar lo más simétricamente posible este punto. Se aproxima bastante, pero hay que ver aquí otra cuestión importante que no lo alcanzo a ver en el plano frontal, pero también si veo desde arriba el cráneo, me voy a dar cuenta que toda esta forma del maxilar superior y lo que es justamente la glabela de la nariz, esta forma de aquí es la glabela. Si la veo desde arriba parece un trapecio y está ligeramente adelantada con respecto al arco ciliar. Luego tenemos el prognatismo de nuestra mandíbula, que prácticamente nos dibuja un ángulo diagonal que se conoce como el ángulo de Camper. Con respecto al orificio auditivo también genera otra línea en diagonal. Entonces ese punto hace que en la vista frontal no lo alcancemos a ver. En lugar de que yo llegue a ver esto correctamente, lo voy a ver distorsionado hacia el frente. Representado aquí quiere decir que tengo que reducir ligeramente qué tanto se empuja hacia abajo, es decir, no extenderlo hacia abajo, sino más bien dejarlo ligeramente como si estuviéramos reduciendo esa vista en el plano frontal. Muy bien, aquí estamos empezando a señalar. Primero de manera esquemática, vamos a darnos cuenta que justamente a la mitad entonces de nuestra órbita está la fosa nasal. Y hacia abajo, aquí también voy a utilizar una pequeña guía que por un momento van a parecer pequeños ojos que estoy colocando aquí. Solamente los quiero de referencia para indicar que justamente en este punto más o menos se encuentra el ancho de nuestro maxilar superior. Entonces, como ya es parte del hueso maxilar, lo voy a indicar más bien en otra capa, en donde justamente podamos posteriormente ver los huesos por separado. Entonces voy a indicarlo aquí hacia el exterior, que es diferente a trabajar en digital, pensando que estamos, por ejemplo, generando capas que se parecen a lo que va a ser nuestra hoja de papel albanene más adelante, y simplemente quiero que quede posteriormente más claro. El hueso, más bien la fosa nasal hacia el interior, pues va a tener una parte rígida, la que va a estar conectada obviamente el cartílago de la nariz, pero desde adentro pues puedo ver que hay unas pequeñas salientes de huesos también dentro del pabellón del orbicularis. Vamos a tener estos pequeños canales, que es donde se conectan los nervios ópticos, y pues más adelante igual los vamos a tener que representar. Aquí simplemente eso sería ya parte del detalle final, pero sí es importante empezar a visualizar en dónde vamos a tener también todavía cavidades interiores. Aquí, con nuestra referencia, más o menos el punto de contacto de los dientes se va a dar ligeramente por debajo, pero hay que pensar, como digo, que estamos viendo este cráneo pues con cierta distorsión en la parte del maxilar superior. Muy bien, aquí vamos a
concluir con esta primera parte de la guía. Vamos a señalar únicamente lo que sería el hueso cigomático. El cigomático es este hueso que viene desde esta zona y que va hasta la parte posterior del cráneo. Aquí hay que recordar que esto sería de una vista frontal. La posterior, por supuesto, está del lado opuesto, aquí. Entonces, cuando decimos frontal, tendríamos, por supuesto, la vista que nos está dando en este caso la cara. Este es el hueso que vamos a representar, que está ligeramente atrasado, está ligeramente diagonal. La diagonal va a apuntar, casi coincide con el maxilar inferior, con la mandíbula que está encajada aquí, de manera que esto es el único hueso con movimiento en nuestro cráneo, va a ser justamente este, es el único que se puede mover, cosa importante que lo notes también como parte del estudio anatómico. Por lo tanto, aquí esta estructura curiosamente va a coincidir ligeramente con lo que es nuestra circunferencia. Y aquí podría tomar, recordar que va a ir hacia atrás y que se va también el cráneo, va a reducir aquí su proporción, digamos, su forma hacia el frente, va a empezar a reducir su tamaño, de tal manera que aquí estamos representando esa fosa que ya mostramos del hueso temporal. Aquí viene nuevamente el cigomático que va hacia la parte posterior. Podríamos ocupar esta referencia de nuestra circunferencia, pero notar que coincide el arco con la base de la zona nasal, este pequeño arco que sube aquí ligeramente. Aquí en este caso va a estar llegando a esa altura. Aquí simplemente no quiero exagerar tanto esta curvatura. Es posible que veamos líneas dobles. Vamos a empezar a definir esto un poco mejor. Y vamos a ver en el siguiente video, ya que los dientes requieren también su tiempo de poderlos dibujar con cuidado. Vamos a generar ahora en la siguiente referencia lo que sería esa zona pues un poco más con más pausa para también comprender cómo vamos a representar la forma de los dientes, abandonar algunos símbolos que generalmente se presentan cuando dibujamos ese tipo de formas y empezar a ver cómo podemos ir corrigiendo detalles. También todo es perfectible. Recordar que así como yo estoy generando una forma, que si bien hay ciertas herramientas que me ayudarían en este momento a hacer una simetría perfecta, el ejercicio también en el dibujo digital pues requiere un poco más de naturalidad, por lo tanto también estoy dejando llevar un poco más por lo que estoy observando en este momento y poder hacer correcciones sobre la marcha. Muy bien, en el siguiente video vamos a ver cómo se trazarían los dientes y el maxilar inferior para completar ya nuestro plano frontal del cráneo.